informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Amigas, amigos de Reporte Estelar, feliz inicio de semana y además feliz noche para quienes nos acompañan a esta hora desarrollando en Reporte Estelar un tema que ha venido dando Globovisión con cobertura durante toda esta jornada del lunes 15 de enero. Además, feliz día para los maestros de Venezuela. Hoy en esta fecha tan especial para ellos, también una fecha que se lleva a cabo lo que es la visita del Papa Francisco a Chile y Perú. Una gira que se estará desarrollando desde el 15 al 21 de enero. Hubo una nación, además el caso de Chile, que es el primer destino del Papa Francisco, que no es ajena para él, ya que cercano al año 1958 desarrolló vida durante 2 años en esta nación. Además, se trata de lo que será la tercera visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a este país, la segunda en el caso de Chile, la tercera en el caso de Perú. Recordamos que Juan Pablo II estuvo en Chile en el año 1987 y en el caso de Perú estuvo también en el año 1985 y regresó en el año 1988. Nosotros es el tema que desarrollaremos esta noche en Reporte Estelar. Desde ya invitamos a la audiencia a participar con la etiqueta que se ha venido trabajando en Globovisión durante toda esta cobertura de la gira y esta visita apostólica del Papa Francisco, que es Papa en Chile por GB. Invitamos desde ya entonces a participar. Recuerden, Papa en Chile por GB y además las cuentas ya activas para ustedes, @reporte_GB, tanto en Twitter como en Instagram y por supuesto mi cuenta personal @CarlosPenalosa. Para darle desarrollo a este tema hemos invitado al director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, a quien recibimos, Pedro Pablo Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos comenzar ya un poco, en primer lugar, para contextualizar con respecto a lo que significa esta jornada, que es la sexta visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a Latinoamérica. ¿Qué representa estos viajes apostólicos para la Iglesia Católica y, por supuesto, para la fe cristiana? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación de compartir. Para nosotros es una alegría saber que el Papa Francisco está en tierra americana, en su propia tierra, y como tú acabas de mencionar muy bien, es un viaje apostólico, ¿no? A veces la gente tiende a decir una gira, no, el Papa no realiza una gira porque no es un artista como tal, se denomina viaje apostólico y un viaje apostólico puede darse en diferentes países. En este caso, este viaje apostólico, que es el sexto que realiza a América, lo va a hacer a Chile primero y luego a Perú. La importancia de este viaje para nosotros en Latinoamérica es que el Papa Francisco siempre tiene su mirada puesta en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, es por su preocupación con las cosas que pasan día a día aquí y además porque conoce esta tierra de manera especial. De hecho, de sus 22 periplos, pudiéramos decir que ha tenido en 4 años de pontificado, 6 de ellos han sido acá en Latinoamérica. 6 de ellos han sido en aquí. América. Como tal. Es justamente de esos 22 viajes apostólicos, son más o menos, ha visitado 32, 33 países, sumando por supuesto a Chile y a Perú. Viajes donde va como para llevar el evangelio, una palabra de aliento. No son viajes políticos, no son viajes de repente de negociaciones, sino simplemente es acompañar al pueblo de Dios creyente, y también dirige un mensaje a los no creyentes, por supuesto, de cada país que visita, para llevar un mensaje de esperanza. O sea, vivimos en un mundo a veces de tantas preocupaciones. Fíjate que cuando el Papa venía de Roma a Chile, le preguntaron algo en una entrevista que hicieron en el avión, era sobre su preocupación por la posibilidad de una guerra nuclear. Él dice, sí, siento temor justamente porque esto pueda ocurrir en ciertos momentos. Entonces, el Papa insiste mucho en el encuentro, en la capacidad de ir a los que están más alejados. De hecho, podemos ver que en todo lo que tiene que ver con la programación del viaje del Papa Francisco a Chile, a Perú, va a visitar lugares muy emblemáticos, muy específicos, como la cárcel de mujeres, se va a encontrar con los jóvenes, va a tener reuniones inclusive con indígenas. Hay un tema bastante especial que va a suceder en Perú, justamente, va a reunirse con la gente responsable de la Amazonía, o sea, con los indígenas, los responsables de la tierra. De hecho, va a haber un sínodo justamente de esto más adelante en Roma, porque
es la preocupación del Papa Francisco, sobre todo de este continente de la esperanza que es América, sobre el cuidado del medio ambiente. De hecho, hay una encíclica que se llama Laudato Si. Hay un tema que mencionabas y es la vinculación política que a veces estas misiones católicas, estos viajes que hace el máximo representante de la Iglesia Católica, le daban esa connotación política. Sin embargo, hemos visto casos como la visita del Papa a Cuba, que se dio en un contexto en el que Estados Unidos y Cuba tenían un acercamiento político allí bien interesante. El caso de la visita a Colombia, que también estuvo enmarcada en los acuerdos de paz con la FARC. ¿De qué manera también aguarda algún tipo de relación o se han venido dando de este tipo de visitas? El caso cuando Juan Pablo II también visitara Chile, un poco antes de lo que fuese ese plebiscito que dio finalización al gobierno de Pinochet, ¿hay o no realmente alguna vinculación o una connotación política o es simplemente una casualidad? Definitivamente la figura de un pontífice, en este caso el Papa Francisco, en otro momento San Juan Pablo II, Benedicto XVI, tiene una gran influencia por ser un líder espiritual, un líder mundial, un líder social inclusive, en el caso de Francisco que es considerado de esta manera, y lo que en la preocupación de la Iglesia justamente es buscar el acercamiento entre la gente, o sea, la capacidad de podernos encontrar, dialogar, de poder solucionar los problemas que acogen una población, pero sobre todo pensando en el bien común de esa sociedad. Entonces, en función de eso, el Papa no solamente visita un país para llevar el mensaje de esperanza, que es acogido por quienes lo reciben, por quienes los escuchan, sino también, mira, de alguna manera llamar la atención a los políticos, a aquellas personas que tienen las responsabilidades de conducir un país, de manera que entonces puedan sensibilizarse entre los problemas que tiene la sociedad hoy en día y que tiene el mundo. Hay temas fundamentales que en este viaje ya han reseñado los medios. En el caso de Chile se habla primero del tema del conflicto mapuche que se vive en la región de la Arauquía y también en la región de Temuco específicamente, que es una de las poblaciones que va a visitar el Papa Francisco. Se habla del tema de la migración en el caso de Iquique y por supuesto el conflicto que se vive con Bolivia, de qué manera estos temas pudiesen figurar dentro de la agenda y del discurso que puede manejar el Papa. También Pietro Parolin ya adelantaba que el Papa iba a hacer referencia al tema de la corrupción como un impedimento del desarrollo de nuestra región. Sí, definitivamente la Iglesia no puede dejar de utilizar su voz profética para denunciar las cosas que no están bien. Un Papa aprovecha esta oportunidad al visitar un país para hacer reflexionar a los líderes que tienen la conducción de un país, como te lo he dicho anteriormente. Recuerdo unas palabras del cardenal Esati, que es el cardenal de Chile, justamente él decía, es válido que las personas que están exigiendo sus derechos, en el caso de los mapuches, puedan de alguna manera pedir y exigir sus derechos a través de las protestas. Lo que no está bien es la manera como se está haciendo. Y se hablan de pequeños grupos radicales, en este caso, que están, bueno, que se hacen ver como que son una gran mayoría, realmente es un grupo muy pequeño, porque ha habido diálogos. De hecho, fíjate, el Papa va a reunirse con esta gente que trabaja la tierra, que son gente que está en las periferias, gente que es llena de sencillez, de humildad, de mucho amor, y el Papa se va a reunir con ellos. Fíjate que no es que es el Papa ajeno a la situación o a la realidad que vive ese país. Por eso él pide, en el caso del Papa Francisco, que cada vez que vaya a un país, reunirse con los más alejados, con los más pobres, con los más sencillos. No se reúne a veces, por supuesto llega a las capitales, pero también pide reunirse o ir a aquellas zonas que consideran la periferia, o sea, aquellas zonas alejadas de más dificultad. En el caso de Chile, por ejemplo, en esta zona donde están los mapuches, que es una zona indígena, y él pide encontrarse entonces con aquellos que de alguna manera son como más alejados de la sociedad o que de alguna manera los privilegios, los derechos están muchas veces negados para ellos. El Papa Francisco tiene una posición bien particular con el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza. Cómo de alguna manera esto también lo ha venido compaginando, ¿no?, con los gobiernos, teniendo en cuenta que en el caso de Chile los medios reseñaban que esto, por lo menos en el caso de algunas élites o en un país donde se plantea un tema más liberal en el aspecto económico, pudiese generar algún tipo de rechazo y pudiesen tildarlo de izquierda tal vez de alguna manera. Sí, ahí en la tentación a veces de la gente, a veces por los prejuicios o simplemente, bueno, porque no estoy de acuerdo con, no me parece lo que pudiera decir, pero el Papa Francisco, lo que dice el Evangelio, no sea, quien defienda a los pobres no puede decirse que es una persona de izquierda. El problema, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, del aborto. El problema del aborto no es cuestión de religión, el problema del aborto es cuestión de derecho de defensa de la vida. Y así tantos temas que puede tocar el Papa Francisco, no podemos tildar a una persona que es de izquierda, de derecha, de centro, simplemente porque defiende a los pobres. Yo pienso que
quienes tenemos la sensibilidad, quienes amamos a Dios y por supuesto vemos en el prójimo, en aquellas personas que están más cerca a nosotros, vemos a Dios, debemos servirle de la mejor manera. Entonces, no por eso, por anunciar el evangelio, se puede tirar a una persona de... Lo que pasa es que a veces hay intereses particulares que hacen que ver las cosas de otra manera. Bien, y esos temas están muy vigentes en lo que es el desarrollo de esta visita del Papa a Chile y a Perú, y en la próxima parte de nuestro espacio vamos a estar desarrollando mucho más esos temas que seguramente estarán en la agenda del Papa Francisco en este viaje apostólico que realiza por Chile y Perú a partir de este 15 de enero. Por lo pronto nosotros vamos a la pausa, invitamos a la audiencia a participar con la etiqueta de esta noche, Papa en Chile por GB. Ustedes con la cuenta @reporte_GB pueden hacer llegar sus comentarios. Los dejamos con este material que el equipo de producción de Globovisión ha preparado a propósito de esta visita y fue uno de los temas que abordamos en este primer bloque, que es ese conflicto mapuche que se desarrolla en una de las regiones de esta nación sudamericana. Francisco presidirá una Santa Misa en Temuco, donde los indígenas mapuches mantienen un foco de tensión constante por la reivindicación de tierras que consideran suyas por derecho ancestral. Esta apretada agenda expresa el cariño que tiene el Papa por visitar, reconocer y valorar la sociedad chilena, también sus dificultades, como puede ser la visita de la Araucanía, donde sabemos que hay tensiones, pero creemos que la visita del Papa también va a ayudar al encuentro entre los chilenos en aquella región y del resto del país. A pesar de los ataques incendiarios frecuentes y una gran cantidad de policías desplegados en la zona, Francisco no pidió ninguna medida extraordinaria de seguridad. Es una muy buena noticia para Chile la visita del Papa, es un gran regalo para aquellos que lo hemos seguido y seguimos sus distintos viajes, particularmente dentro de América Latina, para lo que él comunica y a las personas que convoca, bueno, va causando grandes transformaciones en sus países. En Santiago el Papa presidirá una misa en el Parque O'Higgins, visitará a la presidenta Michelle Bachelet, una cárcel de mujeres y tendrá un encuentro con jóvenes en la comuna de Maipú. Tu paz nos llena el corazón. Usted está viendo